Iniciamos hoy un análisis de un periodo realmente convulso y, bueno, crucial en la historia antigua de Israel. Justo la etapa que sigue a la muerte de Josué. ¿Sí? Nos vamos a meter de lleno en el libro de los jueces, capítulos 1 a 21. Un texto que, bueno, narra las luchas de las tribus por asentarse en Canaán. Y un ciclo muy marcado que define toda esta era. Efectivamente. El texto establece un patrón recurrente y bastante claro, ¿no? El pueblo como que se olvida de su pacto con Dios, Sí. sufre la opresión de pueblos vecinos, clama pidiendo ayuda, y entonces Dios suscita una figura, un líder carismático, un juez. ¿Un libertador? Eso es, un libertador que trae una paz temporal. Pero lo significativo es que este ciclo se repite una y otra vez. Subraya esa tensión constante, ¿sabes?, entre la fidelidad, la desobediencia y las consecuencias, claro. Y lo que hace fascinante esta fuente son sus historias tan vivas, a veces brutales, llenas de personajes complejos y situaciones moralmente ambiguas. No es una historia idealizada, para nada. Para nada. Así que vamos a explorar algunos de los momentos y figuras más, digamos, reveladoras de este periodo. Tras la muerte de Josué, la pregunta inmediata es ¿quién toma el relevo? ¿Quién sigue? Pues la respuesta divina señala a Judá. Se alía con Simeón. Y empiezan bien, ¿no? Tienen éxitos iniciales como la captura de este líder cananeo Adonibezek. Sí, y aquí el texto nos da un detalle, bastante gráfico, que funciona casi como una moraleja macabra. Le cortan los pulgares y los dedos gordos. Madre mía. Ujú. Y él mismo reconoce, dice, 70 reyes recogían las migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha hecho lo mismo que yo hice con ellos. Es una reflexión explícita sobre la justicia divina, o bueno, retributiva, puesta en boca del propio vencido. Muy potente. Sí, impactante. Aunque Judá tiene victorias, como la toma de Hebrón ligada a Caleb y Otoniel, que además Otoniel recibe a Axa como esposa por su valor. Ujú. También sufren reveses importantes. No pueden expulsar a los habitantes de las llanuras. ¿Por qué? Por los carros de hierro. Claro, la tecnología militar. Y Axa, por cierto, que es mencionado, demuestra ser bastante lista, Le pide a su padre no todo tierras, sino también fuentes de agua. Algo vital. Muy astuta, sí. Y este detalle, el de la conquista incompleta, es fundamental. Se repite tribu tras tribu. Benjamín no expulsa a los jebuseos de Jerusalén. Que luego será la capital. Exacto. Y Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan tampoco logran una expulsión total. A menudo, los someten a trabajos forzados, pero esa coexistencia, Ahí está el problema. ahí está. Será una fuente constante de problemas, sobre todo religiosos, como el propio texto va a advertir. Es una tensión que marca toda la época. Exacto. Y el capítulo 2 lo subraya con la aparición del ángel del Señor en este lugar, Boquín, que significa los que lloran. Eso es. Y les echa una bronca tremenda a Israel por desobedecer, por hacer pactos, por tolerar la idolatría cananea. Y la consecuencia, digamos, teológica es directa. Dios ya no expulsará a esos pueblos. Se convertirán en una espina, una trampa para Israel. O sea que el problema se queda ahí. Las obras de Dios, pues se entrega a la idolatría, a Baal, a Astarte. Provocan la ira divina. Y caen bajo opresión. Lo que nos lleva directamente al famoso ciclo de los jueces que has mencionado antes. Pecado, que suele ser idolatría. Casi siempre. Opresión por un enemigo. El pueblo sufre y clama. Dios levanta a un juez que los libera. Hay un periodo de paz. Mientras vive el juez. Mientras vive el juez. Y cuando muere, vuelve a empezar. Y a menudo, peor que antes. El texto incluso dice que Dios deja a algunas naciones para poner a prueba la fidelidad de Israel. Es curioso. Es fuerte, ¿sí? El primer juez que sigue este modelo es Otoniel, el sobrino de Caleb. Tras 8 años oprimidos por un rey de Mesopotamia, Israel clama. El Espíritu de Dios viene sobre Otoniel, los libera, y hay 40 años de paz. Es como el paradigma ideal, el modelo a seguir. Pero claro, el siguiente juez, Ahod, nos cuenta una historia muy diferente. Es zurdo, de la tribu de Benjamín. Y lo envían a pagar tributo a Eglón, el rey de Moab, que oprimía a Israel y que el texto describe como muy gordo. Sí, un detalle muy visual. Ahod usa su condición de zurdo y, un plan bastante ingenioso para asesinar al rey en privado, con un puñal escondido. La narración es muy gráfica, sí, y hasta con un punto de humor negro, ¿no? El puñal desaparece en la gordura del rey. Jaja, sí.
Ahod escapa mientras los sirvientes creen que Eglón está, ocupado en sus necesidades, Que está en el baño, vamos. básicamente. Luego reúne a Israel, derrota a los moabitas y el resultado son 80 años de paz. 80. El doble que con Otoniel. Pero conseguidos mediante el engaño y el regicidio. Vemos aquí que la liberación puede venir por vías muy distintas, no siempre heroicas en el sentido clásico. Sí, no es un camino único. Se menciona brevemente a Samgar, que usa una ijada de bueyes para matar filisteos. Otro ejemplo de un libertador. Peculiar. Sí, muy peculiar. Y después una figura central. Débora. Ah, Débora, profetisa y jueza. Algo muy notable en una sociedad tan patriarcal como aquella. Desde luego. Lidera a Israel durante la opresión de Jabín, rey cananeo, cuyo general Sísara tenía 900 carros de hierro. Una fuerza temible. No es poca cosa. Y Débora convoca a Barak para comandar el ejército. Pero Barak duda, Pide que Débora lo acompañe. Ella acepta, pero le advierte, la gloria final será para una mujer. Una profecía. Una profecía. Y en la batalla, junto al arroyo Kison, Dios interviene y desbarata al ejército de Sísara. Inutiliza los carros, él huye a pie. Y aquí entra en escena Jael, esposa de Eber, un kenita que, en teoría, estaba en paz con Jabín. Sí, una situación complicada. Sísara busca refugio en su tienda. Jael lo acoge, le da leche, lo cubre. Parece hospitalaria. Parece, pero cuando él duerme, exhausto, ella coge una estaca de la tienda y un martillo, y se la clava en la sien. ¡Pum! Clavado al suelo. Madre mía, brutal. Una acción brutal y decisiva. Sí, y cumple la profecía de Débora. Totalmente. Y el capítulo 5, el Cántico de Débora, celebra esta victoria. Es una pieza poética impresionante. Preciosa, sí. Alaba a Dios, a las tribus que ayudaron, critica duramente a las que se quedaron al margen. Sí, les da un buen rapapolvo. Y bendice a Jael, la más bendita entre las mujeres que habitan en tiendas. Incluso imagina la angustia de la madre de Sísara esperando en vano. Es muy vívido. Muy cinematográfico casi. ¿Y el resultado? Otros 40 años de paz. Pero el ciclo, como sabemos, continúa. ¿Tras Débora? Pues se repite. Y llegamos a Gedeón. Israel peca de nuevo y sufre 7 años bajo una opresión terrible de los madianitas y otros pueblos del este. Arrasaban todo como langostas. La gente se escondía en cuevas, ¿no? Sí, una situación desesperada. El pueblo clama y Dios primero envía un profeta para recordarle su ingratitud, como diciendo, otra vez. Un toque de atención. Y luego el ángel del Señor encuentra a Gedeón escondido trillando trigo en un lagar, o sea, en un sitio para pisar uvas, para que no lo vieran. Curioso escondite. Y a pesar de que lo llama valiente guerrero, Gedeón expresa unas dudas profundísimas. Cuestiona dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento. Una pregunta muy humana, ¿no? Totalmente. Tras una señal divina, Gedeón se anima, destruye el altar de Baal de su padre y el poste de Asera, ganándose el apodo de Yerubaal, que Baal luche contra él. O sea, desafiando al ídolo directamente. Exacto. La historia de Gedeón es un ejemplo claro de esa tensión entre la fe y la duda. Pide señales a Dios una y otra vez. ¿Recuerdas lo del vellón de lana? Sí, primero mojado solo el vellón, luego solo el suelo. Necesitaba confirmación. Mucha confirmación. Y Dios mismo reduce drásticamente su ejército, de 32.000 hombres a solo 300. Una locura. Sí, y con un criterio muy raro. Los que bebieron agua llevándola con la mano a la boca, como los perros. ¿Por qué? Para que quede clarísimo que la victoria es de Dios, no de la fuerza humana. Entiendo. La estrategia de batalla luego es, genial. De noche, con trompetas, cántaros que se rompen, antorchas. Un caos organizado. Causa pánico y confusión total en el campamento enemigo, que acaba luchando entre sí. Se autodestruyen, vamos. Gedeón logra una gran victoria. Aunque luego tiene que usar la diplomacia, ¿no? Para calmar a la tribu de Efraín, que se quejan de no haber sido llamados antes. Sí, siempre el orgullo tribal. Gedeón los aplaca bien. Luego persigue y captura a los reyes madianitas, Zeba y Zalmuna, y de paso castiga a las ciudades israelitas que le negaron ayuda. No se anda con chiquitas. No. Y aquí viene algo importante. Rechaza la oferta de convertirse en rey hereditario. Dice, solo el Señor los gobernará. Parece coherente con su misión divina. Parece. Pero,
Aquí viene la contradicción. Pide el oro del botín y hace un éfod, una especie de objeto de culto, quizás un ídolo. Peligroso. Muy peligroso. El texto dice que se convierte en una trampa idólatra para él, para su familia y para todo Israel. Así que, a pesar de sus 40 años de paz, Gedeón termina sembrando la semilla de la siguiente caída. Vaya final agridulce para Gedeón. Y la caída es rápida, ¿eh? Su hijo Abimelec. Abimelec, él no es un juez para nada. Es hijo de una concubina de Siquem y es un usurpador puro y duro. Conspira con sus parientes maternos, consigue dinero del templo de Baal-Berit, contrata sicarios. Y masacra 69 de sus 70 medio hermanos sobre una piedra. Terrible. Solo escapa Jotán, el menor, y los de Siquem lo coronan rey. Un reinado basado en sangre. Y Jotán, desde el monte Gerizim, pronuncia esa famosa fábula de los árboles que buscan rey. Buenísima. El olivo, la higuera, la vid. Todos rechazan reinar porque tienen cosas mejores que hacer. Dar su fruto valioso. Claro. ¿Y quién acepta? Solo la zarza. Inútil, peligrosa, que ofrece una sombra de risa y amenaza con fuego. La aplicación es clava. Clarísima. Abimelec es la zarza, y su reinado traerá destrucción mutua con Siquem. Y así sucede. Tras solo 3 años, estalla la rebelión. Abimelec destruye Siquem brutalmente, la siembra con sal. Una barbaridad. Pero él también tiene un final, digamos, poco glorioso. Sitiando otra ciudad, Tebes, se acerca a una torre. Y una mujer le tira una piedra de molino desde arriba. ¡Zas! Le parte el cráneo. Moribundo pide a su escudero que lo remate con la espada. ¿Para qué? Para evitar la deshonra de que digan una mujer lo mató. Increíble hasta el final. El texto lo interpreta claramente como castigo divino por sus crímenes y los de Siquem. Después de este episodio tan sangriento, vienen 2 jueces menores, ¿no? Tola y Yair. Sí, se mencionan brevemente. Parecen representar periodos de relativa calma, estabilidad. De Yair se dice que tenía muchos hijos, asnos, ciudades, símbolo de riqueza y paz. Pero la calma dura poco. El ciclo nos lleva a Jefté. ¡Ay, Jefté! De nuevo, Israel vuelve a caer en la idolatría, y esta vez adoran a un montón de dioses distintos. Como resultado, sufren la opresión de amonitas y filisteos. El pueblo clama, confiesa su pecado. Dios al principio como que los rechaza, ¿no? Dice, id a llorarle a los dioses que habéis elegido. Sí, está harto. Pero al final, ante el arrepentimiento, no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Se compadece. Y aquí entra Jefté, una figura trágica desde el principio, hijo de una prostituta, expulsado por su familia. Se convierte en líder de una banda de proscritos, de gente fuera de la ley, pero era un guerrero valiente. Tanto que los ancianos de Galaad, desesperados por el ataque amonita, van a buscarlo. Le ruegan que sea su comandante. Y él negocia, ¿eh? Les dice, vale, pero si gano, seré vuestro jefe permanente. Y ellos aceptan bajo juramento. Intenta primero la diplomacia con los amonitas, argumentando derechos históricos, pero Nada, no funciona. El Espíritu de Dios viene sobre él, se prepara para la batalla y hace un voto terrible y precipitado. el famoso voto de Jefté. Si vence, ofrecerá en holocausto a la primera persona que salga de su casa a recibirlo. Una locura, como se le ocurre. Y claro, tras la victoria vuelve a casa triunfante y... Sale su única hija, bailando con panderetas a celebrar con su padre. Imagina la escena. Jefté se desespera. Se rasga las vestiduras, dice, ¡ay, hija mía, me has destrozado! Pero se siente atado por su voto. Y la hija, su reacción es increíble. Acepta con una dignidad. Impresionante. Solo pide 2 meses para ir a las montañas con sus amigas a llorar su virginidad, el no poder tener descendencia, y al volver... Jefté hizo con ella conforme a su promesa. El texto es escueto pero terrible. Una historia durísima sobre las consecuencias de la precipitación y, bueno, quizás una interpretación muy literal del sacrificio. Durísima. Pero los problemas de Jefté no acaban ahí. La tribu de Efraín, otra vez Efraín, ¿Otra vez? le reprocha no haberlos llamado a la batalla contra los amonitas, lo amenazan. Y Jefté dice que sí los llamó, pero no acudieron. Total que se lía. Se lía una guerra civil. Los hombres de Galaad, de Jefté, derrotan a Efraín y controlan los pasos del río Jordán para que no escapen. Y aquí viene lo del Shibolet. Exacto. Para identificar a los efraimitas fugitivos les hacen decir Shibolet,
Pero ellos, por su dialecto, decían Sibolet, no podían pronunciarlas, Una prueba fonética mortal. literalmente. A los que fallaban, los mataban allí mismo. Mueren 42.000 efraimitas. Fíjate, no solo la lucha contra enemigos externos, sino la fragmentación interna, la guerra entre hermanos. Es terrible. Muy oscuro. Después de Jefté siguen otros jueces menores. Ibsán, Elón y Abdón. De ellos se dice poco, más allá del tiempo que juzgaron, y que tenían muchos hijos, nietos, asnos, quizás indicando prosperidad y un tiempo de paz relativa. Sí, como un respiro antes del último gran juez, Sansón. Ah, Sansón. El ciclo se repite. Israel peca y cae bajo dominio filisteo durante 40 años. 40 años. Mucho tiempo. Y su nacimiento es anunciado de forma milagrosa. El ángel del Señor se aparece a la esposa estéril de Manoa. Le dice que tendrá un hijo, que será nazireo, consagrado a Dios desde el vientre. Eso es. Nada de vino, ni bebidas fuertes, nada de comida impura. Y la navaja no pasará por su cabeza. Su pelo es la clave. Y su misión. Comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Comenzará, no que lo completará. Buen matiz. La vida de Sansón es una mezcla explosiva, ¿eh? Fuerza sobrehumana que le viene de Dios. Una fuerza descomunal. Pero también una debilidad tremenda por las mujeres filisteas. Y actúa como un aguijón constante contra los opresores. Su deseo de casarse con una filistea de Timná, el texto dice que era un plan divino para buscar pelea con los filisteos. Sí, Dios usando incluso sus debilidades. Mata a un león con sus manos, como si nada, y luego usa ese incidente para proponer una adivinanza en su banquete de bodas. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. La del león y la miel. Exacto. Pero la adivinanza se vuelve una trampa. Sus compañeros filisteos presionan a su esposa para que le saque la respuesta. Y ella lo consigue, ¿no? Con lágrimas, insistiendo. Sí, Sansón cede. Y cuando le dan la solución, él suelta esa frase famosa. Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Uf, qué manera de referirse a su esposa. Ya ves, enfurecido, mata a 30 hombres de Ascalón para pagar la apuesta, los trajes que prometió, y se va. Su suegro entonces entrega a la esposa a su amigo de bodas. Y eso provoca más venganza. Claro, la venganza de Sansón es espectacular. Ata antorchas a las colas de 300 zorras y las suelta en los campos filisteos. Quema todo. Cosechas, viñedos, olivares. Una imagen potentísima. Los filisteos responden quemando a su exesposa y al suegro, y Sansón contraataca con una tremenda masacre. Actúa casi siempre solo, movido por impulsos muy personales, aunque encajen en un plan mayor. Sí, no parece un líder que convoque ejércitos. Incluso su propia gente, los de Judá, lo entregan atado a los filisteos para evitar problemas. Quieren paz a cualquier precio. Pero cuando se acercan los filisteos, ¡zas! El espíritu del Señor viene sobre él, rompe las sogas como si fueran hilos. Y coge una quijada de burro fresca que encuentra por ahí. Y mata a 1000 hombres con ella. ¡Increíble! Luego tiene sed, clama a Dios y Dios hace brotar agua. Es una mezcla de fuerza bruta y dependencia divina. Después va a Gaza, arranca las puertas de la ciudad con postes y cerrojo incluidos, y se las lleva a cuestas a una colina. Una demostración de fuerza increíble. Pura provocación. Y luego se enamora de Dalila. ¡Ay, Dalila! Y los gobernantes filisteos ven su oportunidad. La sobornan para que descubra el secreto de su fuerza. Una fortuna le ofrecen. Y Dalila se pone a ello. 3 veces Sansón la engaña. Si me atan con 7 cuerdas de arco frescas, si me atan con sobas nuevas, si tejes mis 7 trenzas con la urdimbre del telar. Pero Dalila insiste, día tras día, llorando, presionando, hasta que él se hartó de la vida, dice el texto. ¡Qué expresión más fuerte! Y al final cede. Le revela la verdad sobre su voto nazireo, sobre su cabello. El secreto de su fuerza está ligado a su consagración. Y Dalila no pierde el tiempo. Lo adormece en sus rodillas, llama a un hombre para que le corte las 7 trenzas. Y su fuerza lo abandona. El texto dice algo clave, porque el Señor lo había abandonado. No era magia en el pelo, era el símbolo de su pacto con Dios. Roto el pacto, rota la fuerza. Lo capturan,
Le sacan los ojos. ¡Qué crueldad! Sí. Y lo llevan a Gaza a moler grano en la cárcel como un animal de carga, la humillación total. Pero hay un detalle. Su cabello empieza a crecer de nuevo. Ahí está la esperanza, ¿no? O la premonición del final. Durante una gran fiesta al dios Dagón, los filisteos lo sacan, ciego, para divertirse a su costa, para burlarse de él. Lo colocan entre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Había miles de personas allí, en el techo y dentro. Y Sansón hace una última oración. Le pide a Dios fuerza solo una vez más, para vengarse de los filisteos por sus dos ojos. Palpa las columnas, se apoya en ellas y grita: «Muera yo junto con los filisteos». Empuja con toda su fuerza, y el templo se derrumba. Mata a todos los que estaban allí, miles, incluidos todos los gobernantes filisteos. El texto recalca algo impresionante. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Un final espectacular, trágico y ambiguo. Un héroe lleno de defectos, usado por Dios de formas extrañas y cuya mayor hazaña es un acto suicida de venganza y destrucción masiva. Había juzgado durante 20 años. Con Sansón terminan las historias de los jueces como tal, pero el libro añade dos apéndices, los capítulos 17 a 21, que son, quizás los más oscuros. Sí, son como ilustraciones, ejemplos del caos moral y social de la época. El libro lo resume con esa frase que repite una y otra vez. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Exacto. Es el estribillo fatalista que explica todo lo que viene. Ya no es tanto la opresión externa, sino la descomposición interna, la anarquía. La primera historia es la de un tal Micaías. Se monta un santuario privado en su casa con ídolos de plata, un efod, y contrata a un levita que pasaba por allí. Un levita errante como su sacerdote personal. Una privatización de la religión, totalmente irregular. Y luego, la tribu de Dan, que andaba buscando territorio porque no habían podido conquistar el suyo. Envían espías, reconocen al levita de Micaías, le piden un oráculo favorable. Y más tarde, 600 hombres armados de Dan de camino a conquistar otra tierra. Pasan por casa de Micaías, le roban los ídolos, el efod, todo, y convencen al levita para que se vaya con ellos. Le ofrecen ser sacerdote de toda una tribu, en vez de una sola familia. Y el levita, claro, acepta encantado. Los danitas masacran una ciudad pacífica, Lais, la renombran Dan, y establecen allí su propio culto idólatra con este levita y sus descendientes. Un santuario que compite con el oficial de Silo. Esta historia condensa todo: anarquía religiosa, robo, oportunismo, violencia tribal, falta total de autoridad central. Un desastre. Pero la segunda historia es aún peor, si cabe. La del levita y su concubina. Viajan y buscan hospedaje en Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. Un anciano los acoge. Pero por la noche, hombres perversos de la ciudad rodean la casa y exigen al anfitrión que les entregue al levita, para abusar sexualmente de él. Terrible. El anfitrión, en una lógica horrible, les ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita en su lugar. Al final, el levita, para salvarse él, echa a su concubina a la calle. Y la mujer es violada y maltratada por estos hombres toda la noche. A la mañana siguiente la encuentran muerta en el umbral de la casa. Una escena espeluznante. Y la respuesta del levita es macabra. Coge el cuerpo, lo descuartiza en 12 pedazos. ¿12 pedazos? Y envía a cada trozo a una de las tribus de Israel, como una convocatoria brutal a la justicia o a la venganza. Todo Israel se reúne horrorizado en Mizpa. Exigen a la tribu de Benjamín que entreguen a los culpables de Gibea. Pero Benjamín se niega a entregarlos, protegen a los suyos y se preparan para la guerra. Guerra civil. A pesar de tener guerreros de élite, los famosos 700 zurdos que manejaban la onda con una precisión increíble. Sí, eran temibles. Pero las otras tribus, tras 2 derrotas iniciales, consiguen vencer mediante una emboscada y casi aniquilan a la tribu de Benjamín. Solo sobreviven 600 hombres escondidos. Es un relato terrible de depravación moral, de justicia por mano propia totalmente desmedida, de guerra fratricida, el fondo del abismo. Y lo peor es que, después, las otras tribus se lamentan. Casi hemos exterminado una tribu hermana. Y se enfrentan a un problema. Habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas supervivientes. ¿Y qué hacen?
Pues buscan soluciones retorcidas. Primero masacran a los habitantes de otra ciudad israelita, Jabes de Galaad, que no había acudido a la asamblea de Mizpa. Matan a todos menos a 400 vírgenes, que entregan a los benjamitas, como si fueran ganado. Y como no son suficientes, idean otro plan. Les dicen a los benjamitas restantes que vayan a una fiesta anual en Silo y que secuestren esposas de entre las mujeres que salen a bailar. Un secuestro organizado. Y la justificación es que así las tribus no romperían directamente su juramento de no darles esposas. Se las llevan ellos. Una trampa legalista horrible. Los benjamitas lo hacen, reconstruyen sus ciudades y el libre termina repitiendo esa frase. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un final que subraya el caos absoluto y la necesidad urgente de otro tipo de orden. Es la antítesis total del ideal del pacto. Hemos recorrido un camino intenso, un ciclo constante de caída y redención, o más bien de caída y liberación temporal. Líderes imperfectos, a veces muy imperfectos, pero usados para liberar. Una conquista que nunca se completó del todo. Exacto. Y un descenso final hacia la anarquía moral y la guerra interna. Vaya tela. Sin duda. El libro de los jueces funciona como un espejo bastante crudo, ¿no? De la naturaleza humana, de las dificultades de mantener la fidelidad a un ideal, sobre todo en medio de la adversidad, de la tentación, de la convivencia con otros pueblos. Sí. Es una advertencia muy seria sobre las consecuencias del caos social y moral. Y, claro, en el contexto de la Biblia, narrativamente, prepara el terreno para lo que vendrá después. La institución de la monarquía, que se verá al menos al principio como una posible solución a este desastre. Y nos deja pensando. El texto no se corta un pelo con la violencia, Violencia extrema, situaciones moralmente muy complejas y a menudo vinculadas a la acción divina o al menos permitidas por Dios. ¿Cómo leemos hoy estos pasajes tan difíciles? Es la gran pregunta. ¿Qué nos enseña este énfasis en los ciclos de fracaso y rescate sobre, no sé, la condición humana, la naturaleza del liderazgo, la búsqueda de cohesión social, más allá de su contexto histórico y religioso original? Es algo para darle vueltas, ¿verdad? Totalmente, una pregunta que sigue resonando, yo creo, a través del tiempo.